Gloria a Dios, bendecidos. El cafecito de las 3. Es un gozo, un privilegio poder compartir con cada uno de ustedes la poderosa palabra del Señor. Hemos estado compartiendo sobre la salud divina, la voluntad del Padre Celestial. Para cada uno de nosotros es salud divina. Vemos en el Salmo 107, verso 20, envió su palabra y nos sanó y nos libró de toda ruina. El Padre envió de tal manera, amó Dios, el Padre, al mundo que dio la vida de su Hijo. Vemos que dio la vida de Jesús y Jesús nos amó tanto que dio su vida por sus amigos, que somos nosotros, dio su vida por nosotros en rescate, ¿verdad que sí? Y dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él, por su llaga fuimos nosotros curados. Nuestros pecados, voy a leerlos, vamos a Isaías 53 rápido, porque es bueno que lo veamos. Isaías 53, ciertamente, verso 4, llevó él, Jesús, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Hace 2000 años atrás ya nosotros fuimos curados, y eso es algo que tenemos que tener en nuestro corazón, en nuestra boca constantemente. Por su llaga fuimos nosotros curados. Hace 2000 años atrás el Padre envió su palabra y nos sanó. Vemos que Jesús es el verbo, Él es la palabra. Hace 2000 años atrás el Padre envió a Jesús y Él nos sanó y nos libró de toda ruina, en el nombre de Jesús. Salud divina es nuestra porción. Y ayer hablamos de los pensamientos, la importancia de conocer cuál es la conversación interna que tenemos todos los días. Cuando estás cocinando, cuando estás solo, cuando vas conduciendo en tu carro. ¿Cuál es la conversación interna que está ocurriendo en tu espíritu, en tu interior, en tu alma? Y cuando entendemos, hay pensamientos que son puestos por el maligno, son pensamientos de duda, de preocupaciones, de incredulidad, de pleitos, de cosas así. Traemos ese pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Son pensamientos de Dios, pues claro, le damos voz. Pero los pensamientos que no proceden de Dios, no le podemos dar voz, no le dé vida. La vida y la muerte están en el poder de nuestra lengua. Y cada pensamiento que viene a tu alma, a tu mente, no podemos darle, ¿verdad? Vida. Si es muerte, no le des oportunidad. Tráelo cautivo a la obediencia a Cristo. Ahora quiero ir a los evangelios. Vamos al Evangelio según 9 y seguimos hablando de los pensamientos. Y mire lo que nos dice. Vamos a ver lo que dice Jesús. Vamos a ver, vemos que Dios escucha tus pensamientos. Dice que aún no está la palabra en nuestra boca, y he aquí, oh Jehová, tú lo sabes todo. Dios escucha tus pensamientos. Dios escucha la conversación interna que tú tienes. Y hay personas que dicen, pero ¿cómo es esto? Por eso hay que pedirle perdón a veces. A veces no, todas las veces que viene un pensamiento negativo. Padre, perdóname por ese pensamiento. Sé que ese pensamiento no procede de ti y lo traigo cautivo a la obediencia a Cristo. O sea, entonces estamos conscientes. Hay pensamientos que son tuyos, que estás ahí meditando, ¿verdad? Hay pensamientos que son el maligno ahí seduciendo, trayendo, ¿verdad? Esas imágenes, esos pensamientos. Porque lo que hacen los pensamientos es que crean imágenes. Y Dios nos dio la capacidad de ver en nuestro interior. Si yo le digo a ustedes ahora un perro grande negro, usted tiene la capacidad de verlo dentro de usted, la imagen de ver un perro grande negro. O sea, Dios nos dio eso para que podamos ver sus promesas cumplidas en nosotros, que podamos vernos sentados en esa mesa, vernos sanados, libres, prósperos, como Dios quiere, ¿verdad? La voluntad del Padre. Pero vemos que el diablo usa lo mismo. Lo hizo con Eva, la sedució, dice que de su concupiscencia, ¿verdad? De nuestra concupiscencia somos seducidos y atraídos. Esos pensamientos negativos, eres seducido y atraído. Y si le das voz,
olvídate, comiste la carnada. Pero cuando entendemos, espérate, no, este pensamiento no proviene de Dios, esto no es la voluntad del Padre para mi vida, y traemos ese pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. En el nombre de Jesús, la ofensa, el estar enojado, todas esas cosas, traemos esos pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Ahora, Mateo, el Evangelio según Mateo, capítulo 9, y dije eso, y está en mi corazón, tengo que ir a Santiago antes de leer aquí Mateo 9. Gracias, Señor. Vamos a Santiago rapidito, porque hay veces que las personas piensan, ¿de dónde saca eso? Escrito está, lo dice la palabra del Señor. Y en Santiago capítulo 1, vamos a leer el verso 14. Santiago 1, 14, bueno, vamos al 13 para tomarlo en contexto. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, tu deseo, es atraído y seducido. Y ahí vemos los pensamientos. Ahí es donde el maligno pone los dardos, los pensamientos. Dice, cuando de su propia concupiscencia, que es su deseo, es atraído y seducido, entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos, no erréis, quiere decir, no seas engañado. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, y sabemos que Jesús es la palabra, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Vemos aquí que dice, seamos prontos para oír. Entonces tenemos que tener discernimiento. Este pensamiento proviene de Dios, este pensamiento produce paz, este pensamiento. Entonces dice, tardo para hablar, no le des vida, no le des voz. Y si vemos que no es de Dios, ¿qué hacemos con ese pensamiento? Lo traemos cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Cómo hacemos eso? Abre tu boca, Padre, te pido perdón por ese pensamiento y lo traigo cautivo a tu obediencia en el nombre de Jesús. Aquí nos dice verso 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Vamos a ser hacedores de la palabra de Dios. Y aquí está la clave, mis hermanos. Vamos ahora rapidito, 2 Corintios 10, para que puedan ver conmigo lo que le estoy hablando, porque estamos hablando de los pensamientos, estamos hablando de la salud divina. Vamos a decir que te duela algo y rápido viene el pensamiento cáncer o algo, ¿verdad? Horrible. Ahí mismo tú dices, espérate, no. Y comienzas a hablar. Traigo ese pensamiento cautivo en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias porque enviaste tu palabra y me sanaste hace 2000 años atrás. Jesús, tú sufriste todo dolor, tú pagaste en la cruz del Calvario y por tu llaga ya yo fui curada. O sea, traemos el pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Mire lo que nos dice 2 Corintios 10, versos 3 en adelante. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Jesús es nuestro sanador. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, escrito está. Estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Y hablamos, creo que fue la semana pasada, de aprender obediencia. Y vemos que el traer cautivo los pensamientos, dice que, aquí te lo dice,
estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Cuando venga el pensamiento, nadie me ama, no le importo a nadie, esos pensamientos no provienen de Dios. Nadie me escucha, nadie toma tiempo para hablar conmigo. Trae esos pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. El Espíritu Santo está ahí contigo. Y tú has intentado hablar con alguien, ¿has tú dado la milla extra para compartir con otras personas? O sea, ¿has tú extendido tu brazo para otra persona? O sea, tenemos que ver que estos pensamientos no provienen de Dios. Y si no los traes cautivo a la obediencia a Cristo, ¿sabes qué? Ahí entra la depresión, ahí entra ese espíritu, ¿verdad?, de huérfano, de víctima. Y sabemos que en esa condición, ese corazón así, no puede realmente dar buen fruto. Ese terreno entonces viene a estar con piedras, con espinas. No viene a ser un terreno bueno, porque queremos que el terreno de nuestro corazón esté fértil, que cuando la semilla, que es la palabra de Dios, la escuchemos, entre a nuestro corazón, germine y crezca y dé buen fruto para la gloria del Padre Celestial. Eso dice, sobre toda cosa guardada, Proverbios 4, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Entonces guardamos el terreno de nuestro corazón. Vienen esos pensamientos así, ¿qué hacemos? Los traemos cautivos a la obediencia a Cristo. No, ese pensamiento no es de Dios, no proviene de Dios, lo traigo cautivo a la obediencia a Cristo. Soy amada por el Ser Supremo, Dios me ama y soy bendecida en el nombre de Jesús, estoy sana y no tengo ninguna raíz de amargura en mi corazón. Cuando dicen amén, yo digo amén, amén, amén. Mateo, el Evangelio según Mateo capítulo 9, y sabemos que fe es por el oír y el oír de la palabra del Señor. Ahorita vuelve y escucha y lee las escrituras. Es importante que meditemos en la palabra. El Evangelio según Mateo capítulo 9 dice, entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas, y vemos que estos son los doctores, ¿verdad?, de la divinidad, de la palabra. Algunos de los escribas decían dentro de sí, esa es la conversación interna, decían dentro de sí, blasfemia. Este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad, autoridad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal poder, potestad, autoridad a los hombres. Amén. So aquí vemos que Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, los escribas estaban dentro de sí, ¿verdad? Estaban pensando, qué blasfema. Y Jesús estaba escuchando sus pensamientos, la conversación interna. Dios la oye. Ahora, el Evangelio según Mateo, vamos a quedarnos aquí. Mateo 12, verso 24. El Evangelio según Mateo 12, 24 dice, mas los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, principal de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces.
Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. So aquí vemos que Jesús, sabiendo los pensamientos de ellos, ellos lo estaban pensando, la conversación interna, Dios la está escuchando. La conversación interna que tú tienes, Dios lo está escuchando. Y por eso puedes decir con tu boca, sí, estoy sano, no tengo miedo, sí, estoy tranquilo. Pero Dios conoce la conversación interna que tú tienes. Si estás dudando, si no estás creyendo, Él conoce la conversación, Él sabe. Por eso Él dice, yo no juzgo por lo que veo, yo juzgo lo que está en su... Él pesa los corazones. Él pesa nuestros corazones. Lucas, el Evangelio según Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Dice que Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Y por eso es importante sembrar la palabra de Dios. El Evangelio según Lucas capítulo 11. Y vamos a leer del verso 15, ¿sí? Dice... Pero algunos de ellos decían, por Beelzebú, principal de los demonios, echa fuera demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos. Y lo podemos ver también en Marcos 3:22. Él conoce nuestros pensamientos. Y si usted le da voz, y si usted no trae cautivo esos pensamientos, como leímos en Santiago capítulo 1, tú eres atraído, seducido por esos pensamientos. Entonces dice que eso viene a ser, vamos a leerlo, es que tengo que mirarlo porque no lo quiero decir como no es. Eres atraído, seducido, entonces cuando es consumido, vamos a ver. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. Sabemos que ese pensamiento viene, tú lo sigues meditando, le das voz, pecado, y luego muerte. Y por eso tenemos que traer todo pensamiento cautivo. Si no está en línea con la palabra del Señor, tráelo cautivo a la obediencia a Cristo. Santiago 1 te lo dice bien claro, verso 13 en adelante. Ahora, Lucas capítulo 9, el Evangelio según Lucas 9. Verso 46 dice: entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de su corazón. Y sabemos que aquí cuando dice corazón realmente está hablando del alma, porque en el alma es que están tus pensamientos, tus emociones y tu voluntad. En el alma. ¿Y cuál es la casa del alma? Nuestro cerebro. Vemos que en el alma, que la casa es el cerebro, ahí están tus emociones, tus pensamientos y tu voluntad. Y dice, y Jesús, percibiendo los pensamientos de su alma, tomó a un niño y lo puso junto así. Y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque él que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Amén. Aquí vemos Jesús percibiendo los pensamientos. Jesús conoce nuestros pensamientos. Y vamos a Hebreos capítulo 4. Hebreos 4. Y mañana vamos a continuar con las declaraciones. Sé que nos quedamos con las declaraciones de los tumores. Oramos, ¿verdad? Y declaramos de la palabra que es la medicina para nuestro cuerpo. Y mañana vamos a orar y vamos a compartir las declaraciones sobre nuestras arterias y nuestras células en el nombre de Jesús. Amén. Le dije Hebreos capítulo 4.
Y usted, si no escuchó la semana pasada, ahí están esas declaraciones. Fe es por el oír y el oír y el oír de la palabra del Señor. Hay que oírlo más de una vez. Mire lo que nos dice Hebreos 4, verso 12. Sabemos que hay un reposo para el pueblo de Dios. Y es que descansemos, que entremos en el reposo de que ya Jesús pagó el precio. Él es nuestro sumo sacerdote. Él pagó el precio. Entonces conocemos la verdad. Y la verdad nos hace libres. Recibimos su palabra, su verdad. Y descansamos en la obra de Jesús. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu. La palabra es lo único que puede partir el alma, que están tus emociones, tus pensamientos y tu voluntad, y tu espíritu, que es tu verdadero yo. Somos espíritu porque Dios es espíritu y Él nos creó a su imagen conforme a su semejanza. Somos espíritu, tenemos un alma, vivimos en un cuerpo. Este cuerpo vuelve al polvo, el alma y el espíritu. El alma tiene que ser renovada y el espíritu ya ha sido resucitado cuando confesamos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Nuestro nombre es escrito en el libro de la vida. Amén, 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 amén. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es la palabra de Dios. Y hay personas que cuando se le dice la verdad se molestan. Pero si es la verdad, si es una mentira, moléstate. Pero si es una verdad, ¿por qué te molestas con la verdad? ¿Prefieres creer una mentira? El domingo el servicio estuvo tremendo. La enseñanza del Apocalipsis, y estaba el pastor hablando de la mentira. Y hay personas que prefieren creer una mentira que ser libre con la verdad. Aleluya. Vemos que la palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es la palabra de Dios lo que lo discierne. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y sabemos que nuestra profesión es nuestra confesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Gloria a Dios por Jesucristo. Dios es maravilloso. Mañana vamos a continuar. Ayer les mencioné de la Biblia, ¿verdad? Y los que les gusta estudiar, le comparto para que ustedes también. Esta es la Biblia, no sé si lo van a ver, Dake, de estudio. La puedes conseguir, la vi ahorita, la puedes conseguir en Amazon. Y entonces, los que les guste estudiar, y ¿verdad? Estamos llamados a conocer y a recibir la palabra del Señor. Déjame buscarle aquí, yo estaba mirando lo de esto mismo, de los pensamientos y todo. Y, ok, anyways, lo bueno es que aquí están las escrituras, pero entonces aquí está el estudio y tremenda, de verdad que sí. Les exhorto, si ustedes realmente están serios en el estudio de la palabra del Señor, aquí no les voy a enseñar cómo cocinar, y me gusta cocinar. No les voy a enseñar cómo hacer otras cosas manuales. No soy muy fashion, que digamos, ni tampoco me interesa. A mis hijas sí les gusta tejer y todo. A mí no. Lo que amo es la palabra del Señor. Y si usted le gusta, ¿verdad? Y dice, yo quiero estudiar y quiero esa Biblia, la tienen en Amazon. Es en inglés, sí, es en inglés. Pero aquí están las palabras en hebreo, aquí están los estudios y tremenda, de verdad. Ahorita estaba ahí y me decía, wow, Señor, qué rico. Mañana estaremos nuevamente compartiendo el cafecito de las 3. Y le comparto, como les dije, si usted dice, mi corazón es la palabra, quiero más de la palabra, en Amazon puedes conseguir esa Biblia, buenísima.
en el nombre de Jesús. Mañana estaremos nuevamente, vamos a continuar. Estamos hablando que salud divina es nuestra porción. El nombre de Jesús es nombre sobre todo nombre. Nombre sobre el cáncer, nombre sobre la diabetes, nombre sobre la artritis. El nombre de Jesús es nombre sobre todo nombre. Y hay salud en el nombre de Jesús, hay vida en el nombre de Jesús, hay paz en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, son bendecidos, les amo en gran manera. Ese es el cafecito de hoy de las 3. Mañana estaremos nuevamente compartiendo con ustedes la poderosa palabra del Señor. Y vamos a hacer las confesiones. La semana pasada lo puedes ver y mañana vamos a continuar con las confesiones en el nombre de Jesús. Bendecidos.